Antes de empezar los servicios hoy en esta noche, hermanos, tengo algunos anuncios que hacer. Una oración en este momento. Estamos estudiando peligros en la congregación y esta será la penúltima lección sobre este tema general. Ya nos faltan dos más tópicos concernientes a este tema y luego ya vamos a cambiar un poco los estudios, ¿verdad? Pero mientras vamos a ver hoy peligros en la congregación. Y claro que hay muchos peligros dentro de la congregación. El tiempo no se nos ha permitido ver todos los peligros dentro de la congregación, pero hemos visto algunos. Y al momento estamos viendo, ¿verdad? Los falsos maestros. Su propósito o propósitos. Ok, como dije en la oración, hermano, yo estoy bien que este tema quizás para algunos no sea de completo agrado, porque pues, ¿qué tiene que ver todo esto, verdad, con mi vida como cristiano? Tiene que ver mucho. Porque nosotros no solamente debemos estar pendientes al tanto de lo que pasa dentro de la congregación, sino que también tenemos que estar conscientes de que usted y yo somos responsables por la enseñanza, el desarrollo congregacional, por la salud espiritual, por la pureza de la congregación a la cual yo pertenezco como miembro. Y tengo que estar constantemente, ¿verdad?, preocupado para que los falsos maestros, como ya hemos visto en las Sagradas Escrituras, no vengan a infiltrarse dentro del cuerpo, dentro de nuestra congregación, y vengan a causar problemas que después tendrán severas consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Solo que estamos estudiando los propósitos de los falsos maestros. Pero déjenme enfatizar nuevamente lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, porque este es un pasaje importante que usted y yo debemos de entender concerniente a los falsos profetas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 14, al 15, dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para alguien que quiera arreglar una clase bíblica sobre falsos maestros, pues aquí tiene varios puntos, por lo menos hay 4 puntos, ¿verdad? Los falsos maestros son falsos enviados, es decir, ellos proclaman en decir que son enviados por Dios. Esos son los falsos apóstoles. Pero aquí dice, ¿verdad?, que no son enviados por Dios, son falsos apóstoles. Segundo, dice que son obreros fraudulentes. Segundo punto. Es decir, que son personas que sus obras, su trabajo, es completamente engañoso. Les enseña, les da a entender que es la verdad la cual ellos están predicando y enseñando, pero es todo lo opuesto. Y quizás tengan razón en que digan que es la verdad, porque les enseñan parte de la verdad, pero no toda la verdad. Así como Satanás le enseñó a Eva, le enseñó parte de la verdad. Lo que le dijo Satanás a Eva era verdad, pero no le enseñó toda la verdad. Y luego miramos nosotros también que dice que vienen a presentarse como un ángel de luz, como un cristiano. Eso nos regresa a lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15, un pasaje que hemos estudiado, que vienen a nosotros de un carácter piadoso,
vienen a nosotros como personas, ¿verdad?, que realmente demuestran una piedad, es decir, una vida religiosa, pero por dentro son lobos rapaces, porque entendemos bien que el propósito de ellos no es de educar a la iglesia, no es de establecer a la iglesia como Cristo quiere que la establezca, sino que totalmente abusar, sacar lo que uno puede sacar de la congregación, y luego cuando ya le ha exprimido de todo el jugo, entonces dejarla y irse para la próxima víctima. Pero dice también lo último, el último punto aquí dice que son ministros, dulos, servidores de Satanás. Y claro que esto quiere decir que están a la cautividad de Satanás, y que la doctrina de ellos, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, es doctrina de demonios, es doctrina equivocada. Ellos no sirven el propósito de Dios, sino que ellos tienen un propósito diferente. Como allá, si usted recuerda bien, cuando hablamos de los profetas de Acab, cuando Acab le hace una invitación al rey Josafat, 1 Reyes capítulo 22 y 2 de Crónicas capítulo 18, Josafat le dice al rey Acab, bueno, que no hay aquí un profeta de Dios que nos pueda dar una segunda opinión, porque ya los profetas de Baal o los profetas de Acab ya le habían dado una opinión a ambos reyes, y le habían dicho, sí, ve y conquista Ramón de Galaad. Pero Josafat quería oír de un profeta de Dios. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que las intenciones y propósitos son diferentes. Solo que estableciendo esto, entonces ya vamos, ¿verdad?, a los propósitos, o sea que, ¿cuáles son los objetivos que quieren lograr? Ahora, yo sé bien que la pregunta es, bueno, ¿sabrán ellos? Bueno, yo pienso que en ocasiones algunos falsos maestros quizás no tengan esos objetivos, sin embargo, por causa de su ignorancia y falta de entrenamiento y preparación homiléticamente y hermenéuticamente, es decir, no puede ser un exégesis correcto de las escrituras, lleguen al punto de demostrar un objetivo equivocado. Pero quizás ellos entiendan de que esto no es en su mente, que no es lo que están tratando de hacer, pero por causa de su falta de entender la Biblia, porque volvemos a decir de que hay pasajes en las Sagradas Escrituras, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, que son un poquito difíciles de entender, se llevan un poquito más de trabajo para poder estudiar, para poder llegar a lo que es correcto. Y más adelante posiblemente tengamos el tiempo, ¿verdad?, para estudiar el proceso de un exégesis, el proceso de cómo llegar a la verdad bíblica, porque es algo interesante. Pero ahorita, ¿verdad?, quizás algunos no entiendan todo el concepto y quizás en su mente no tengan este objetivo, pero como quiera lo establecen por causa de la ignorancia. Pero objetivos del falso maestro, primeramente miramos nosotros que 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Note lo que dice la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 4. Recuerden que 1 y 2 de Timoteo se les nombran cartas a los predicadores. Es decir, el apóstol Pablo le está escribiendo a un joven que él considera como su hijo amado, y le está enseñando que ahora que él es un predicador que está en pie en la ciudad de Éfeso, 1 Timoteo capítulo versículo 3, que hay ciertas cosas que él debe de entender como un buen ministro,
que debe de nutrir a la iglesia con palabras sanas. Esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Pero en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿qué vemos aquí en estos versículos? Que el apóstol Pablo le está enseñando a este predicador joven de que uno de los objetivos de los falsos maestros es de predicar palabras suaves. Hoy en día la gente ha cambiado. Cuando usted lee la historia de la iglesia por allá por los 50, a la gente le encantaba sermones de azufre y de fuego. Para nosotros que ya tenemos más tiempo en la iglesia, entendemos qué tipo de sermones son esos, ¿verdad? En ocasiones quizás usted haya oído, ¿verdad? Sermones antiguos, en inglés es old-fashioned sermons, porque son brimstone and fire sermons. Son sermones que llegan a demostrar no solamente el amor de Dios, pero también la severidad de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 22, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma, les dice que ellos estén conscientes de que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios severo. Es decir, vamos a escuchar el lado amoroso de Dios por medio de las palabras que nos ha dejado. Pero si usted y yo necesitamos que ser exhortados, vamos a escuchar la parte severa de parte de Dios. Cuando Jesucristo vino a este mundo, nosotros miramos que Jesucristo no solamente vino predicando y enseñando de amor, amor. No vino predicando sermones como Joel Osteen, si acaso no han escuchado a él. Nunca predica un sermón controversial. Nunca predica un sermón en contra de aquellos que están en pecado. Nunca predica un sermón en contra de aquellos que están practicando el adulterio, aquellos que están practicando la fornicación, aquellos quienes están practicando cosas contrarias a la voluntad de Dios, sino que simplemente amor, amor, amor. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y se encontró con los religiosos, con aquella gente quien estaba enseñando a otra gente, me refiero a los fariseos y a los saduceos, le animo para que lea usted Mateo capítulo 23, del 1 hasta el 36, versículos 1 al 36, y noten la manera en cómo Jesús se dirige a esta gente. Ahí les está hablando severamente. Les dice hijos del diablo, les dice que las obras que están haciendo son obras del diablo, y otras cuantas cosas que Jesús le viene a mencionar. Y cuando Jesús, que conoce los corazones de toda la gente, recuerdan en Juan capítulo 6, versículo 60, los discípulos le dijeron: Señor, toda esta gente se está yendo porque les predicas palabras duras de oír. ¿A qué se está refiriendo los apóstoles? ¿A qué está refiriendo? Y en versículos 66 y 67, Jesús aún se voltea a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Y Pedro le dice en versículo 67: Señor, ¿a quién iremos que tenga palabras de vida eterna? Menciono estos versículos para que nosotros entendamos de que Jesús vino a predicar sermones de azufre y de fuego. E incluso en el grupo de Jesucristo había dos hermanos que le decían los hijos del ¿qué? Del trueno. Y que ellos, ¿verdad?, querían entrar con azufre y fuego. Que Jesús una vez les tuvo que decir: bueno, ustedes no saben el espíritu que tienen. Vamos a entrarles de una manera diferente para tratar de alcanzar el objetivo que ellos tenían ahí en Lucas capítulo 9.
Pero el punto que quiero aclarar, ¿verdad?, es que el apóstol Pablo le está diciendo a este joven: va a venir tiempo cuando la gente solamente quiere oír palabras halagueñas. ¿Recuerdan el texto? En Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Note lo que dice Isaías capítulo 30 y versículos 9 y 10. Parece que es 9 y 10, déjenme ver. Isaías capítulo 30, 9 y 10. Sí, note lo que dice. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Parece que está escribiendo la gente de hoy en día, ¿verdad? No toda, ¿verdad? Pero se está escribiendo parte de la gente de hoy en día. Versículo 10, que dicen a los videntes, es decir, a los predicadores de Dios, a los profetas de Dios: no veas, y a los profetas: no nos profetices, es decir, no nos prediques lo que es correcto, lo que es recto, sino que predícanos, dinos, ¿verdad?, cosas halagüeñas, ¿verdad? Profetiza mentiras, es decir, predícanos cosas suaves. Hoy en día, hermanos, la gente ha cambiado. La gente no quiere ocupar a un predicador que va a predicar azufre y fuego. Quiere escuchar, quiere venir a sentarse y estar oyendo, para que las palabras vengan a venir a dar un masaje a la mente de ellos y que les diga: tú estás bien, estás haciendo bien en tu vida, estás haciendo todo lo que debes de hacer, cuando realmente no están haciendo la voluntad de Dios. Por lo que un objetivo de los falsos maestros es de llegar a ese punto. Y por eso es que todas las megachurches hoy en día, ¿verdad?, tienen 5,000, 10,000 miembros. Si usted oye a estos predicadores, no tienen mensaje que traen. En ocasiones no mencionan ningún versículo de la Biblia, pura psicología. Le están enseñando a la gente. Solo que miramos que un objetivo, ¿verdad?, es de predicar palabras suaves. Y si acaso los ancianos de la congregación quieren ocupar a tal persona, y yo he oído de ancianos que están entrevistando a los ministros y le dicen: bueno, ¿tú qué piensas del baile? Le están preguntando al predicador. No, tengo un grupo de ancianos que deben de entender la palabra de Dios, que deben de entender qué es lo que es bien y qué es lo que es en contra de la voluntad de Dios. Preguntándole a un predicador: bueno, ¿tú qué piensas sobre el baile? ¿Tú qué piensas sobre la tomada? ¿Con qué propósito le están preguntando al predicador estas preguntas? ¿Tú qué entiendes sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias? Mi pregunta es: si a mí me estuvieran entrevistando, ¿por qué me traen esas preguntas? Si ustedes como ancianos ya deben entender lo que la palabra del Señor nos enseña sobre todo esto. Porque ellos quieren determinar quién llega a una conclusión, que si acaso el predicador es un predicador fuerte, uno de azufre y fuego, ¿verdad?, pues no es el que andan buscando. No es el que quieren ocupar. No es el que quieren que venga a la congregación porque va a causar problemas. Porque quieren predicador que venga a predicar palabras suaves. Segundo objetivo, lo tenemos nosotros, ¿verdad?, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículos 17 y 18. Aquí hablan de varios objetivos. Y noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 17 y 18. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor: y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección
ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Primer punto aquí, lo que predican y lo que enseñan, hermanos, es como una enfermedad peligrosa que se viene a distribuir. Noten aquí que se viene a distribuir. ¿Con qué tratamos nosotros los predicadores? Tratamos con la facultad mental de los feligreses. Yo estoy ahorita aquí comunicando palabras. Estas palabras que estoy comunicando están entrando en su facultad mental. Están produciendo pensamientos, están produciendo conceptos. Esto es lo que yo quiero lograr alcanzar. Quiero lograr alcanzar, entrar en su mente y poder establecer conceptos, pero conceptos que estén de acuerdo a la palabra del Señor. Y si yo entonces vengo a sembrar conceptos conforme a la voluntad de Dios, entonces sus pensamientos van a ser todo que esté de acuerdo a eso. Porque recuerde lo que dice Proverbios capítulo 23 y versículo 7, tal como el hombre piensa, así será. No quiero producir pensamientos equivocados. Ahora, usted que está sentado y lo que está escuchando, quizás ya tenga en su facultad mental argumentos y conceptos equivocados. Por ejemplo, cuando tenemos personas que vienen y nos visitan, que ya sea la primera o segunda vez que vienen, ¿verdad?, y escuchan lo que la palabra del Señor dice, hay un pleito en la mente de ellos. Hay una confusión, porque quizás no han oído lo que están oyendo. Se les ha sembrado algo diferente. Y esto es lo que Pablo dice, ¿verdad?, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10 y versículo 4 y 5. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 10 y versículo 4 y 5, note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: porque las arras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Noten, Dios nos está diciendo, tú eres soldado de Dios, estás en el ejército de Dios, y tu lucha no es contra carne y sangre. Efesios 6, del 11 en adelante. No es contra carne y sangre. Noten en contra qué es, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten dos cosas ahí. Los conceptos que se siembran dentro de la facultad mental se vienen a formular en argumentos. Es lo que uno viene a defender. Si una persona viene a nosotros, ¿verdad?, se le ha enseñado por años concerniente al diezmo, y se le comienza a hablar de que eso no es algo que la Biblia enseña, y hay un argumento en contra de eso. Y hay una lucha en su mente, como dice Santiago capítulo 4, versículo 1, y también segunda de Corintios. Y hay una lucha en su mente. Entonces la palabra de Dios es suficiente poderosa para destruir esos argumentos, y también para entrar en los pensamientos de la persona, para cambiar todo, para que venga a pensar correctamente. Porque Saulo fue un hombre que fue educado bajo los pies de Gamaliel. Eso lo miramos en Hechos capítulo 5, versículo 34. Y él tenía argumentos y pensamientos muy fuertes en su mente, de tal manera que nadie se le podía acercar para enseñarle de Cristo Jesús. Esto lo expresa Ananías en Hechos capítulo 9. Señor, ¿que no has oído de este hombre? Tenía miedo de ir a Saulo para predicar el evangelio porque les tenían miedo, pero el Señor ya lo había preparado. Y Ananías pudo enseñarles palabras que vinieron a destruir los argumentos y los pensamientos de
Saulo, que vino a entender Saulo, de tal manera que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Hechos 22:16. Solo que entonces el falso profeta, uno de los objetivos de él es de influenciar la capacidad mental y corrompirla, para que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno, para que a la luz le digan tinieblas y a las tinieblas le digan luz. Ese es el objetivo del falso maestro. Y aquellos quienes escuchan en las bancas, por tal de que no hacen su tarea, su trabajo, como dice Hechos capítulo 17, versículo 11, los engañan. Y de esa manera viene a esparramarse la enfermedad, viene a carcomer en la mente de uno todo esto. De tal manera que al rato, ¿verdad?, anda hablando y pensando como su maestro. Es algo interesante, ¿verdad? Yo miré esto muchas veces porque enseñando a jóvenes para ser predicadores, los miraba que trataban de imitar a uno. Y le decía yo, mira hermano, no me vengas a imitar. Tú predica y tú enseña a tu estilo, usando el conocimiento que Dios te ha dado para que puedas comunicar la palabra de Dios. Dios no quiere cotorros en el evangelio. ¿Sabes lo que es un cotorro? Un perico, ¿verdad? Que vengan a repetir y vengan a imitar todo lo que miran de su amo. Dios no quiere eso, quiere individuos que puedan funcionar por sí mismos, que puedan pensar por sí mismos, que puedan actuar por sí mismos. Y eso se lleva únicamente estudiando y llevando a cabo, ¿verdad?, en su vida aquello lo cual han aprendido. Solo que la primera parte de 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 17 es eso. Pero noten la segunda parte. El tiempo es el enemigo. Segunda parte, capítulo 2 y versículo 18. Otro objetivo de los falsos maestros es de desviar a la persona de la verdad. Existe una sola verdad, ya hemos estudiado esto. Hay una verdad absoluta. La verdad no es subjetiva, es absoluta. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que esta verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no va a cambiar. Lo que Dios nos ha dejado, ahí está. La podemos leer y no va a cambiar. Por eso Dios advierte que hay plagas sobre aquel que desea añadirle y quitarle a la palabra de Dios. Hay peligro. Bueno, el falso profeta, por medio de la astucia y del engaño, viene a cambiar la verdad. Y de tal manera que viene a desviar a la persona de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Y rápidamente, porque ya el tiempo está acabando. La tercera parte dice que vienen a trastornar, dice el versículo 8, trastornar la fe de algunos. La fe nuestra, hermanos, se empieza por medio de oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hasta ese momento su fe es una fe débil. ¿Han entendido que existe un Dios? ¿Han entendido que su Hijo vino a este mundo a morir para dar el perdón de pecados? ¿Han entendido todo eso? Entiende que hay un Dios, pero aún así no es fuerte, está débil la fe suya. Por eso, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, con toda diligencia añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A vuestra virtud, conocimiento, paciencia, y así se va. Dominio propio, ¿verdad? Porque la fe tiene que llegar al punto de ser fuerte en nuestra vida. Solo que entre ustedes, aquí entre nosotros, hay personas que están sentados aquí, ¿verdad?, que piensan que son fuertes de fe, pero no lo son. Porque con cualquier zarandeada que les dé Satanás, caen. No se mantienen firmes. Les pasa algo en la vida, ¿verdad?,
ya sea hay muerte en la familia, ya sea esto, otra cosa pasa, etcétera, etcétera, y luego se puede ver el trastorno de la fe. No hay firmeza. Y cuando digo yo esto, recuerden cuando viene y le dicen a Job, Job, vino un aironazo y te tumbó todo lo que tenías. Vino algo y murieron todos tus hijos. Noten, primeramente empieza el libro diciéndole Dios a Satanás que no has visto a mi hijo Job, como él no hay ningún otro. Y Satanás dice, lo cuidas. Pero cuando todo esto pasó, cuando Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero no quitar la vida, y cuando todo esto pasó, ¿qué fue lo que hizo Job? ¿Se trastornó de fe? No. Dijo, Dios da y Dios ¿qué? Quita. Y enseguida en el versículo 21 de Job capítulo 1 dice, yo desnudo entré a este mundo y desnudo voy a salir. Noten la manera en cómo contesta este hombre. Pero algunos de nosotros, ¿verdad? Nos ponemos bien histéricos. ¡Ay! Llorando y gritando. Oye, cálmate. Take it easy. Eres cristiano. Dios no te ha abandonado. Satanás te está zarandeando para ver cómo vas a actuar. Bueno, así eran los falsos maestros. Y algunos no pueden sostener eso, sino que se vuelven histéricos, ¿verdad? Y causan división en la congregación, y total que se viene a tratar una congregación por causa de todo esto. Cristianos débiles. Bueno, tenía otro pasaje más que mencionar, pero ya que se me terminó. Pregunta o comentario. Primera de Pedro 4:12, hablando Pablo, y dice, amados, no os sorprendáis de la prueba de fuego, pero tan sobrevenidos, como que alguna cosa rara o extraña aconteciese, ¿verdad? Son pruebas que, sino gozados por consultores, participantes de los padecimientos de Cristo. Son pruebas que nos vienen a nosotros, y con la fe que tenemos en Dios, porque Él dijo, no te voy a dejar, y te voy a desamparar de algo que es Hebreo. Y entendemos los versículos, podemos citar todo el día y toda la noche, hermano. Pero cuando llegamos en esos aspectos, en esos apuros, somos diferentes personas. Algunos, no todos, algunos. Somos diferentes. Algunos te dejan de venir a la iglesia. Algunos ya no quieren ver la cara a nadie de los hermanos porque están avergüenzados. ¿De qué? Y citamos sus artículos, ¿verdad? Los citamos como nada. Pero cuando realmente pasamos por ellos, ¿verdad? Nos sostenemos en pie, hablamos como Job, o aventamos la toalla. Y ya cuando uno vienta la toalla y comienza a retrasarse, ¿verdad?, de todo esto, la vida, hermanos, va a ser una vida amarga, va a ser una vida terrible, porque ya abandonó lo mismo que le estaba sosteniendo para que se mantuviera firme, que es Dios. Ha desechado aquello lo cual le ha ayudado por todos sus problemas, aunque usted no lo haya visto, pero entendemos que Dios está con nosotros aún en los momentos dificultosos en nuestra vida. De recuerda la palabra de Dios que nos dice que sobre toda cosa guardar tu corazón, que te dé hermana la vida, que viene siendo nuestros pensamientos. Por ahí es donde empieza el pecado, empieza en la mente. Por ahí entra Satanás, porque por ahí está todo. Cuando uno ya comienza a pensar y dudar, es cuando ya uno ya ha abandonado lo que creía, que ya yo convencido. Hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Actuemos conforme a esto. Que nada nos ponga hacia atrás, que nada nos venga a quitar ese entusiasmo y ese valor que tenemos como hijos de Dios. Problemas van a venir.
¿Ustedes creen que Abraham no entendía que Dios le estaba pidiendo su único hijo que le había dado a los 90 y tantos años? ¿Y qué hizo Abraham? ¡Ah, Señor! Tanto tiempo que esperé a este hijo y ahora me lo estás pidiendo. No dijo nada. Le dijo a Isaac: prepárate el asno, prepara la leña, prepara todo, vamos a ir a sacrificar al monte Moab. ¿Y ustedes creen que no le dolió más cuando Isaac le dijo: Señor, todos traímos para el sacrificio, por un tal cordero? Él iba a ser el cordero. ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Esa es una fe fuerte. Y todos nosotros debemos llegar a ese punto, hermanos. No deje que los problemas los venga a tumbar. No deje que nada de lo que le pasa en la vida los venga a sentirse triste. Usted siga firme adelante. Si es sin nada, sin nada. Si tiene que empezar de nuevo, empieza de nuevo. Pero Dios le va a bendecir. ¿Qué fue lo que le hizo a Job? 7 veces más de lo que tuvo. Pero oh generación nuestra, que duda el poder de Dios. Con esto termino. Si entre nosotros hay alguna persona que tenga la necesidad de las oraciones, o si entre nosotros hay alguna persona que quiera restaurarse ante Dios, que quiera pedirle a Dios que le ayude para que pueda continuar este punto en adelante, estamos listos para orar por usted. Cualquier que sea su situación, necesitamos